Míralo ahora mismo en el proyecto Front News. Imágenes impactantes de explosiones en Rusia, pánico en instalaciones de almacenamiento de petróleo. Los movilizados rusos huyen de las unidades militares. Segundo ejército. ¿Qué pasa, Putin? ¿Operación militar especial sigue el plan? Druzhba de nuevo bajo ataque. Ucrania aprieta a invasores en Pokrovsk. La batalla principal está comenzando. Imágenes ardientes, intensas y candentes desde la línea del frente. Míralo ahora mismo. Les saluda Vladimir Timoshenko. Y comenzamos de inmediato con material exclusivo. Los militares ucranianos dicen que atacar las refinerías rusas es un placer aparte. Porque son precisamente las refinerías de petróleo las que abastecen de combustible al ejército invasor. Además, arden de manera especialmente intensa y espectacular. Y así, el equipo de grabación de la periodista de TSS, Natalia Nagornaya, logró ver cómo los drones ucranianos partían para atacar objetivos militares en Rusia. Y luego rastrear en las redes sociales rusas los resultados concretos de esos ataques. Veamos todos los detalles. ¿Qué pues? No fuimos al depósito de petróleo. Está en llamas. Este es el punto de lanzamiento de nuestros drones de largo alcance. Lugar secreto. Después de todo, es aquí donde se preparan para ataques profundos, con el fin de lanzar drones muy por detrás de las líneas enemigas. Los combatientes del primer batallón del 14º Regimiento de Sistemas No Tripulados están de muy buen humor. Simplemente increíblemente feliz. Pero ellos mismos dicen que las verdaderas emociones aún están por venir. Esta es una dosis de furia ucraniana que vuela para vengarse en Rusia. Y nosotros esperaremos los resultados. Casper, el comandante del batallón, nos muestra las aeronaves. Y en estos momentos uno siempre quiere estar cerca de los suyos. El vuelo de hoy, ¿saben? Es como antes era Kiev-Moscú. Así que hoy nuestro vuelo Ucrania-Rusia será muy divertido. Será divertido, será hermoso, arderá, se incendiará. Creo que se encenderá de tal manera que no les parecerá poco. Casper advierte que aquí no se puede relajar uno. Los rusos buscan constantemente de dónde despegan nuestros drones. Escuchen, siempre es peligroso. Los lanzamientos ocurren en el Día de la Memoria de los Caídos. Por eso hoy aquí están los nombres de los compañeros. Por todos los caídos. Y no solo para adultos. Sabemos que los drones volarán hacia Rusia. Pero ¿dónde exactamente solo podemos adivinarlo? Hay más de una refinería. Mirar. Si una refinería de petróleo está en llamas, no somos nosotros. Buenos drones. No se sabe quién lo dejó entrar. También será clasificada la información sobre cuántos aviones salen del país. ¿Cuántos aviones despegan? Diré que los suficientes. Diré que los suficientes. ¿Recuerdan cómo era con Rolls-Royce? ¿Cuál es la potencia del motor? La suficiente. Pero la operación se podrá considerar exitosa, incluso si al menos uno de cada 3 drones logra atravesar la defensa antiaérea rusa. Estos son nuestros Hermanos voladores. Les deseamos suerte. Estos drones son inteligentes. Él ya. Sabe su objetivo, a dónde vuela. Y son caros. Pero sin embargo, El daño que causarán será con un coeficiente XXX, así que todo esto está justificado económicamente. Y para cada dron, este es un viaje de solo ida. ¿Será una muerte por Ucrania? suerte. Buena suerte, vamos. Y luego, a la señal, se elevan hacia el cielo uno tras otro. Casper habla de las consecuencias de la llegada, nos enteramos por los rusos indignados. Ya. Hoy existen historias así, pero ¿por qué contarlas nosotros? Están todos involucrados, ¿por qué hacerlo como esto? Ahora todo lo que podemos hacer es esperar. Mientras tanto, en algún lugar de la región de Krasnodar... Es un UAV, creo. ¿Qué es esto? ¿Ya está fertilizado? Los habitantes de la región escriben que cerca de Gelendzhik oyen sonidos que, cito, parecen explosiones. En Krasnodar se contabilizan los llamados algodones. El alcalde local llama a los habitantes de la ciudad a mantener la calma y confiar en las fuentes oficiales. Entonces, Las llamadas fuentes oficiales informan que hubo 8 explosiones. Los drones volaban bajo y zumbaban. Se produjo un incendio, pero ahora no se sabe exactamente qué está ardiendo. Aquí está ardiendo una refinería de petróleo. Se puede ver en Lunovsko
Los residentes piden no tomar fotos ni grabar videos. Otra vez. Luego aclaran, solo cayeron escombros. Solo una instalación tecnológica resultó dañada. El incendio abarca una superficie de 300 metros cuadrados. Al parecer destruyeron 30 drones. Y sí, era una refinería de petróleo con una capacidad de 3 millones de toneladas de combustible al año. El tráfico aéreo está restringido en Volgogrado y Sochi. Y también se bloquea el tráfico terrestre en el puente Yablonovsky y en las calles cercanas. Ya no fuimos a la terminal petrolera. Dijeron que llegarían por su cuenta. Pero ahí está ardiendo de verdad por lo que parece. Mientras tanto, los drones ucranianos siguen volando. Se escucha, ¿ve? Ahí va volando. ¿Ves? Ahí va volando un dron. Ahí. Esto... Ya es la región de Samara, la ciudad de Syzran, una refinería de petróleo aún más grande. 8,5 millones de toneladas de combustible al año. Probablemente le están disparando a esa... Hay que largarse de aquí ya. Toda Samara está llena de humo, todo está negro. Mira, algo está explotando otra vez. Mira, otro dron en el aire. A juzgar por los comentarios locales, no es la primera vez que caen proyectiles aquí. Otra vez lo mismo, dice, qué desastre. Tranquilo, no lo toques. Se escucha, los avisos piden a los rusos que no salgan a la calle. En el aeropuerto local están deteniendo los aviones. Vámonos, porque en cualquier momento van a cerrar Samara por completo. No nos detendremos en absoluto. Oficialmente el ataque con drones fue evitado y solo hablan de intentarlo. Está en llamas. Cuando las refinerías de petróleo rusas ardían, no era una noche fácil en Ucrania. Mártires y misiles balísticos volaban hacia nosotros, pero los ataques no quedaron impunes. He aquí otra historia muy ilustrativa de la sílaba del enemigo. En el ejército ruso, la cantidad de desertores está creciendo de manera catastrófica. Obligados a ir al frente y por estupidez, firmando un contrato, los rusos, tras probar las delicias de la guerra de Putin y la crueldad de sus comandantes, abandonan las armas y huyen, arriesgándose así a terminar en prisión, pero al menos seguir con vida. Más detalles sobre esto en nuestro reportaje. La cantidad de desertores en el ejército ruso se ha triplicado como mínimo en los últimos 2 años. El proyecto Idit Lesom, que ayuda a evitar la movilización en Rusia, publicó estadísticas sobre las solicitudes de quienes desean desertar del ejército de Putin. Así, si en el verano de 2023 solo había 381 personas interesadas en el sitio web de la organización, para el verano de 2025 esa cantidad de desertores contacta a los activistas cada mes. Y durante todo el verano, el número de casos de evasores fue de 1,171. La mayoría de los desertores son contratistas, incluidos exconscritos a quienes obligan a firmar contratos, y siguen recurriendo a aquellos reclutados desde centros de detención preventiva. Cada vez más regresan quienes durante un año pospusieron la decisión con la esperanza de un alto el fuego. Aumenta el número de personas engañadas por promesas y pagos, a quienes obligan o a entregar el dinero o a ir al combate, donde, según reconocen los propios militares, la probabilidad de morir alcanza el 90%. Sin embargo, otros activistas rusos aseguran que los datos de la organización y de Idit Lesom están muy subestimados. El proyecto, en su investigación, se basa exclusivamente en la cantidad de solicitudes recibidas precisamente en su organización. Sin embargo, periodistas rusos aseguran que el número real de desertores del ejército ruso es mucho mayor. Durante la guerra, en Rusia se ha condenado a más de 18,000 militares por deserción o abandono no autorizado de la unidad. Pero estas cifras son muy aproximadas. La estadística oficial sobre estos casos dejó de publicarse en 2023. Fue cerrada por orden del FSB y el Ministerio de Defensa, evidentemente para ocultar la magnitud de la deserción. Mientras tanto, la deserción en Rusia se está convirtiendo en un fenómeno masivo.
Ahora incluso aquellos que fueron a luchar por convicción están huyendo del frente, explican los analistas. La propaganda del Kremlin deja de funcionar en la línea del frente. En su lugar, en la línea del frente aparecen los destacamentos de bloqueo. Los propios rusos, que tuvieron la suerte de escapar, hablan de pelotones de fusilamiento que no dudaron en abrir fuego contra ellos. Pasa por encima del alambre de púas, hay espinas allí. Esta es una mesa con espinas. Sube a 2 de otoño, pero allí se separaron en parejas. Y una vez que hayan pasado el alambre de púas, no podrán salir, ni con ella ni con ella. Sí, tal lugar apareció. Los valles están cortados por barrancos y colinas. Todo el asunto del underground salió a la luz. Y no lo diré, estás bastante lejos del frente. Probablemente haya entre 25 y 30 allí, es decir, no hay pesos allí. Nos estábamos apareando y de alguna manera quedamos atrapados, pero creo que Dios nos salvó. Simplemente Dios nos salvó, porque uno de los suyos voló sobre el suyo y no se dio cuenta. El segundo, dispararon directamente a su arco. Por supuesto, no nos subimos sobre ellos. Dispararon desde detrás de la tribu portuaria, luego nos sentamos, todavía remataron y después controlaron el rugido del disparo y luego seguimos volando. A Georgi le tuvo suerte. Después de muchos meses escondiéndose, finalmente pudo salir de Rusia. Sin embargo, la suerte no sonríe a todos. Confiesa un exmovilizado. Según él, a casi 1 de cada 2 desertores rusos en el frente los atrapan y simplemente los eliminan. O los envían al asalto, probablemente a la muerte. Resulta que todas las cifras hay que multiplicarlas al menos por 2. Los expertos creen que el número total de desertores podría llegar a 60,000 personas. Eso es aproximadamente una 10ª parte de todo el ejército. Y esa cifra solo seguirá creciendo. Porque desertar, a pesar de la amenaza de ser fusilado, a veces es mucho mejor que vivir así en una trinchera. Sin uniforme, sin refugio ni provisiones. Bebemos esta agua. ¿Entender? A single A. ¿Por qué sorprenderse cuando el ejército ruso forma regimientos enteros de unidades con enfermos terminales? Se trata de unidades separadas de personal militar con síndrome de Stevens-Johnson, hipotiroidismo, tuberculosis y otras enfermedades graves. A estos soldados los envían a unidades de asalto junto con desertores y aquellos que no quieren luchar por Putin. ¡Qué miedo da! Ahora, a ver quién lo hace más rápido. En una situación así, desertar del frente, incluso bajo la amenaza de un fusil, ya no parece una idea tan desesperada. Al contrario, como aseguran los activistas del proyecto Idit Lesom, huir se convierte en la única alternativa sensata en el ejército de Putin. Y eso significa, según los analistas, que la cantidad de desertores en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa crecerá en progresión geométrica. Y ahora ha llegado el turno de analizar la situación operativa en la dirección de Novopavlovsk de la Federación Rusa. Aquí también se están volviendo más salvajes. Según informa el Estado Mayor, en la dirección de Novopavlovsk, las fuerzas de defensa repelieron 22 asaltos enemigos en las zonas de Komishevka, Seliony-Gay, Obratnoye, Olgovskoye, Alexandragrad y en dirección a Ivanovka, así como en Sosnovka. Y además, en los últimos días, los inhumanos rusos volvieron a bombardear brutalmente la perla ucraniana junto al mar, Odessa. 3 personas resultaron heridas como consecuencia del ataque masivo en la región de Odessa. Al amanecer, el enemigo lanzó solo contra el centro regional una 12.5 de drones de ataque. Apuntaron a la infraestructura energética y a los nodos ferroviarios. Sin embargo, gracias al trabajo de la defensa antiaérea, la mayoría de los drones fueron destruidos aún en el aire. Algunos, sin embargo, lograron atravesar y alcanzaron edificios residenciales de varios pisos. Solo porque la gente bajó a los refugios se logró evitar víctimas masivas. Más sobre el bombardeo matutino. Lo contará y mostrará el periodista de TSN Sergei Osachuk.
alrededor de las 4 de la mañana, una manada de Shaheds atacó la ciudad desde 3 direcciones a la vez. La mayoría atacó desde el mar y volaba a gran altura para dificultar el trabajo de la defensa antiaérea. El principal golpe recayó sobre el distrito Primorsky. En esta casa no quedó ni una sola ventana intacta, y en uno de los apartamentos hay un agujero en la pared. Shahed se estrelló y explotó justo en la habitación de los niños. La residente del apartamento cuenta cómo ella y su hijo de 14 años lograron escapar de la muerte. Y se despertó al niño. Ella dijo, probablemente bajemos, porque había mucho ruido y quizá él no siempre acepta bajar, pero esta vez se vistió con mucha calma. Le dije, vamos más rápido. Bajamos al sótano y como a los 10 minutos probablemente hubo una explosión. Luego dijeron que fue en nuestro piso y que allí se había iniciado un incendio. Subimos y un vecino me dio otro extintor. Todavía intenté apagar algo allí, pero había mucho polvo, todo estaba derrumbado. Allí no quedó absolutamente nada, si miran. En el patio del edificio dañado se reúnen los vecinos. La gente necesita arreglar las ventanas y las puertas porque afuera empieza a hacer frío. Han llegado los servicios municipales para limpiar rápidamente los escombros esparcidos por toda la calle. Ahora estamos en reunión con vecinos. Se despliegan equipos de emergencia y maquinaria municipal trabaja. La tarea principal hoy es cerrar ventanas y puertas para la gente y tramitar documentos para ayuda material vía Consejo Municipal. Tenemos el programa Odessa Inquebrantable, que ayuda a hacerlo rápido. A las personas afectadas, los médicos les brindaron asistencia y las enviaron a casa. Muchos habitantes de Odessa necesitaron ayuda psicológica tras el bombardeo matutino, informó el Servicio Estatal de Emergencias. El trabajo de la unidad del Servicio Estatal de Emergencias se complicó por las alertas aéreas, los rescatistas se refugiaron. Así es como se ve actualmente el Palacio de los Deportes de Odessa. Fue atacado por 4 drones kamikaze al mismo tiempo. La explosión destruyó la pista de hielo, donde se preparaban para competiciones de hockey. El sistema de refrigeración se quemó por completo. El fuego también destruyó la máquina que formaba la capa de hielo. Los residentes del edificio vecino, que se quedaron sin ventanas, están rescatando animales callejeros. Ellos también sufrieron mucho. Él estaba muy asustado porque vive detrás del edificio. Y allí, cerca, cayó un proyectil. Ahora no tiene a dónde ir. El lugar donde estaba ha quedado destruido. Fue realmente muy ruidoso. Fueron 4 impactos. Otro de los Shahed atacó los pisos superiores de un edificio nuevo cercano. También hay destrucción en el interior. La administración de la arena deportiva afirma que lo principal es que todos están vivos y que las reparaciones se llevarán a cabo muy rápido. Ya tienen experiencia con un ataque similar hace 2 años. Bueno, ahora analicemos la situación operativa en el tan sufrido sector de Pokrovsk del frente. La situación aquí, como de costumbre, está al límite de la tensión. En el sector de Pokrovsk, nuestros defensores detuvieron 43 ataques del agresor en las zonas de los asentamientos de Shakova, Volnaya, Kotlina, Novopodgorodne, Novoekonomicheskoe, Rodinskoe, Mirolubovka, Pokrovsk, Zvereva, Promen, Lisovka, Udachnaya, Dachnaya, Novoukrainka y en dirección a Novopavlovka. Sí, los ocupantes están preparando una ofensiva de otoño. Y sí, su epicentro es precisamente Pokrovsk. Con este objetivo, el enemigo está concentrando fuerzas y recursos en la ciudad. Sin embargo, las fuerzas de defensa controlan la situación y mantienen sus posiciones en el sector de Pokrovsk. Sobre lo que está ocurriendo en el frente en estos momentos les contaremos en nuestro informe militar. Los nuestros avanzan y recuperan territorios ucranianos. Éxitos en Novopavlovka y cerca de Konstantinovka. Un golpe vil de los ocupantes contra una misión humanitaria. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa confirmaron que atacaron precisamente al grupo de desminado, la mayor rotación de rusos en lo que va del año. La derrota del grupo enemigo cerca de Dobropolye continúa, y también los planes de Putin para la ofensiva de otoño. ¿Podrán los rusos lograr éxitos en 2025? Todas las noticias más recientes del frente ahora mismo. Otro cínico crimen de los militares rusos. En Chernigov, rusos atacaron deliberadamente a trabajadores de la misión humanitaria de desminado del Consejo Danés para los Refugiados. Se sabe de 2 muertos y 5 heridos. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa confirmaron el ataque, presentándolo como un ataque contra posiciones de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Sin embargo, luchar contra militares reales y no inventados no les sale tan bien a los rusos. La dirección más candente de los últimos meses, Pokrovsk, resiste y da una respuesta digna al enemigo. Así lo afirman en el mando ucraniano. Los intentos de rodear la ciudad también fracasan por completo día tras día. Tampoco se logró reanimar el cerco occidental de Pokrovsk, a pesar de los éxitos tácticos rusos en las aldeas de Udashna y Kotlina. De la misma manera, en el flanco occidental, los rusos no lograron entrar en el territorio de la región de Dnipropetrovsk. Cabe señalar que la ofensiva aquí tiene un carácter puramente propagandístico. El mando ruso quiere declarar el control sobre una parte de la región donde ni siquiera en 2022 pisó el suelo mucho soldado ruso. Sin embargo, al menos en la dirección de Pokrovsk, a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa no les está saliendo, a pesar de muchos meses de ataques a la frontera administrativa con asaltos interminables. Tampoco ayudan a los rusos a lograr lo planeado las reservas traídas desde el norte. Como resultado de la mayor reagrupación de este año, decenas de miles de soldados adicionales de la Federación Rusa fueron trasladados a la zona de Pokrovsk. Esto debilitó la dirección de Sumy, pero los ocupantes ya habían perdido el interés en ella debido a los constantes fracasos. En la dirección de Sumy, las fuerzas de defensa de Ucrania retomaron la iniciativa táctica. En este momento, la profundidad máxima de avance de las tropas de ocupación rusas no supera los 4 o 5 kilómetros. Las fuerzas de defensa de Ucrania están liberando con éxito las localidades de la región de Sumy que estuvieron bajo el control temporal de las tropas de ocupación de la Federación Rusa, y en este momento Rusia se ve obligada a reconocerlo. Los planes para la región de Sumy han fracasado por completo. Precisamente por esto se ha reubicado la 155ª Brigada de Infantería de Marina de nuevo hacia la dirección de Pokrovsk. Mientras tanto, las reservas recién llegadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han sido evaluadas. Así, la víspera, 4 combatientes de la unidad Skala lograron capturar en su primera salida de combate al doble de enemigos, es decir, casi una escuadra completa de ocupantes. Así, nuestro fondo de intercambio se ha incrementado con 9 rusos. Dijeron, bandera blanca, tiró el arma, se quitó el chaleco antibalas, Hoy no te muevas, quédate tranquilo, todo va a estar bien. Lo condujimos con calma y les dimos un poco de agua para beber, eran pequeños. Otra dirección, donde hoy los prisioneros rusos se cuentan por decenas, es en la zona de Dobropilya. El saliente que lograron organizar los ocupantes ha sido eliminado, y no se prevén éxitos para el enemigo allí. Ya podemos decir que el fondo de intercambio de las fuerzas de defensa de Ucrania se ha incrementado en más de 6 decenas de ocupantes rusos, y las pérdidas totales de los ocupantes rusos en la dirección de Dobropilya, según la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, solo en una semana de combates superaron el 1.000.000 de efectivos. Estas son pérdidas gravísimas para el ejército de ocupación ruso. Al mismo tiempo, en condiciones tan difíciles, las Fuerzas Armadas de Ucrania aún logran avanzar. Así, por ejemplo, en las últimas 24 horas, al norte de Konstantinovka fue liberada la parte norte del asentamiento de Katerinovka. Además, nuestras fuerzas de defensa avanzaron al oeste de Andreevka y Klivtsevo, continuando desplazando el bastión de los ocupantes en la dirección de Novopavlovsk. El ejército ucraniano lo tiene difícil, sin duda, pero ahora incluso está contraatacando. Sí puede que no sean contraofensivas a gran escala, pero sin embargo son golpes de respuesta muy serios. Y también, precisamente en ese saliente de Dobropol, parecía que muchos decían, aquí está, aquí comenzó el colapso del frente, aquí el ejército ruso rompió las líneas. Pero no, las Fuerzas Armadas de Ucrania contraatacaron, estabilizaron la situación allí y ahora hay un movimiento en sentido contrario. Y los expertos afirman que los rusos no tienen de dónde esperar éxitos significativos. Así, el analista Pavel Norozny considera que, para que el ejército ruso avance ahora, necesita vehículos blindados. De lo contrario, los pequeños grupos de infantería prácticamente no tienen ninguna posibilidad. Sin embargo, el mando ruso no proporciona equipo a los infantes y el apoyo aéreo simplemente no se escucha desde hace ya medio año. El uso de los aviones Su-25 que operaban directamente cerca de la línea del frente prácticamente se ha detenido. El uso de helicópteros también prácticamente se ha detenido y si se utilizan también lo hacen desde una distancia muy grande. O bien se trata de disparos demostrativos para grabar un video y publicarlo en RIA Novosti o en TASS.
Es decir, en general, Rusia dejó de arriesgar su aviación hace bastante tiempo y en 2025 estos riesgos están prácticamente excluidos. Al mismo tiempo, en la prensa rusa no cesan las conversaciones sobre una ofensiva otoñal victoriosa. Según el comandante del 423 Batallón de Sistemas No Tripulados, Vitaly Gizak, será aún más desastrosa que la de verano, porque con la llegada del frío no habrá lo que se llama la vegetación, y eso significa que los lugares de concentración del enemigo serán más visibles, algo que nuestros pilotos de drones ya esperan con impaciencia. Existen prioridades en la ofensiva enemiga y hoy en día son evidentes. Por supuesto, añadimos la actividad y la situación muy difícil y extremadamente complicada en las direcciones de Limán y Siversk. También vemos una situación complicada en la zona de Kupiansk. Por supuesto, hablamos de Zaporizhia porque en Zaporizhia también se utilizan activamente, digamos, acciones de distracción por parte del enemigo. Pero lo principal es Donetsk. La región de Donetsk también es una prioridad para nosotros. Y no solo en el frente, sino también en la retaguardia, como les recordó el día anterior a los ocupantes de la ciudad de Silidova, que volaron un depósito entero de municiones ante las narices del mando ruso. Ahora pasemos a la dirección Liman del frente, una bacanal sangrienta. El ejército enemigo continúa aquí también. En la dirección de Limán, el enemigo atacó 17 veces intentando avanzar cerca de los asentamientos de Karpovka, Grekovka, Sredne y en dirección a Drobishevo, Shandrigolovo y Derilovo. Mientras tanto, los ucranianos están probando nuevos drones interceptores con sistemas de inteligencia artificial, mientras que los ocupantes han comenzado a utilizar nuevos drones kamikaze. Sobre los últimos desarrollos en el ámbito de los UAV, tanto en el pseudo ejército enemigo como en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, les contamos más en nuestro reportaje. Nuevas tecnologías, nuevos desafíos. La inteligencia artificial, que ya ha conquistado a los usuarios avanzados de dispositivos, ahora se utiliza plenamente también en la guerra. Hoy en día, prácticamente ningún dron moderno se fabrica sin esta tecnología. Entre los principales desarrolladores de UAV, por supuesto, están los ucranianos, y nuestros ingenieros ya están probando activamente un nuevo dron interceptor. La empresa ucraniana Varta está trabajando en la implementación de un sistema autónomo de detección y persecución de drones de reconocimiento enemigos y drones FPV para drones interceptores basados en inteligencia artificial. Ciertos componentes del sistema de inteligencia artificial ya se están utilizando realmente en la guerra que Rusia ha desatado contra Ucrania. Ucrania se defiende con tecnologías que permiten ahorrar recursos humanos, especialmente cuando hablamos de tiempo. Ucrania se protege utilizando componentes tecnológicos que permiten maximizar la eficacia de los mismos drones en los últimos metros antes de alcanzar el objetivo, cuando ya se pierde el control del aparato. Se informa que el dron se llamará Varta Dosor A1 y ya está en la fase final de pruebas. Su principal tarea será la destrucción de los drones de ataque rusos, que se lanzan diariamente contra las ciudades pacíficas de Ucrania. Se trata de geranios, gerberas, parodias y otros vehículos no tripulados. En general, hasta la fecha, Rusia es capaz de producir de 5 a 6 mil drones al mes y utilizarlos. El mayor ataque que hemos visto anteriormente consistió en hasta 500 drones. Pero para llevar a cabo tal ataque, Rusia necesitaba al menos 3 o 4 días para acumularlos. Se ha declarado que el Dosor A1 será capaz de detectar y destruir de forma autónoma drones FPV enemigos y drones de reconocimiento, incluso en condiciones de contramedidas rusas. Es decir, el dron puede utilizarse directamente en la línea de demarcación, donde hay objetivos para él literalmente cada minuto, ya que Rusia ha incrementado significativamente el uso de drones últimamente. Tras el impacto, la aeronave enemiga o el dron detona y con sus fragmentos destruye el dron enemigo. Sin embargo, la guerra de drones, por así decirlo, uno contra uno, aún permite la posibilidad de fallar. Por mucho que lo intente la inteligencia artificial, algunos drones rusos también están equipados con sistemas de contramedidas. Por eso los ingenieros ya están trabajando en la mejora del Dosor A1. En el futuro está prevista la integración con sistemas de conocimiento situacional, en particular con el sistema Delta.
En caso de implementarse en el futuro, esto permitirá que un solo operador controle un grupo de 5 a 7 interceptores, creando el concepto del llamado pequeño cielo, un segmento de defensa antiaérea, donde los drones interceptores jugarán un papel clave. Los ingenieros rusos también intentan alcanzar a los nuestros. Así, una de las novedades del enemigo ha sido el dron CATS BM-35. Recientemente un video de su uso en el centro de Sumy apareció en la red. Nuestros expertos aún están estudiando las características de este UAV. Se desconoce con qué tipo de carga de combate puede ser equipado. Sin embargo, el motor de cortacésped y el sistema de propulsión por hélice indican que el dron no vuela lejos y no será utilizado contra objetivos militares. Y, evidentemente, ha sido desarrollado específicamente para aterrorizar a la población civil en las ciudades cercanas al frente. Estamos luchando contra un enemigo peligroso, agresivo, que no conoce el valor de la vida humana, y debemos ser muy cuidadosos con los cambios que están ocurriendo allí. Es posible que exista equipamiento temporal en el territorio de la Federación Rusa. Rusia puede eludir las sanciones para producir prototipos, no pueden eludir las sanciones cuando se trata de una producción en serie, de la necesidad de fabricar 1000 unidades. Ellos demuestran su incapacidad para producir drones de manera independiente. La confirmación de esta tesis fueron los resultados del trabajo de expertos ucranianos, quienes, en el lugar del impacto, estudiaron los restos del BM-35 y, como resultado, aproximadamente la mitad de los componentes eran de fabricación extranjera. La estructura del dron contiene al menos 41 componentes extranjeros, incluidos de Suiza, Estados Unidos y Taiwán. Al mismo tiempo, la mayoría de las piezas provienen de China. Según los analistas, uno de los factores de influencia más significativos sobre la situación podría ser el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y Europa, así como un control más riguroso sobre las restricciones ya impuestas. Porque cuanto más se cierren las brechas rusas, menos drones terminarán volando sobre las cabezas de los ucranianos, y al mismo tiempo es necesario desarrollar nuestras propias tecnologías para que por cada nuevo atentado los rusos reciban una respuesta adecuada. Y ahora, el análisis de la situación operativa en las direcciones de Kramatorsk y Toretsk en el frente. Seamos sinceros. Estos son objetivos sagrados para Putin y toda su camarilla. En consecuencia, aquí la situación también está al límite. En la dirección de Kramatorsk, las fuerzas de defensa repelieron 4 ataques enemigos en las zonas de Markov, Orekovo-Vasilivka y en dirección a Stupochki y Minkivka. En la dirección de Toretsk, el enemigo realizó 8 ataques en las zonas de Poltavka, Sherbinivka y en dirección a Pleshivka. Y mientras tanto, las tensiones siguen aumentando. Ucrania volvió a atacar la estación del oleoducto Druzhba en la región de Briansk, así como la refinería de petróleo de Ilsky en el krai de Krasnodar. Y además, una sorpresa para el Kremlin. El mayor fabricante ucraniano de drones construirá una fábrica en el Reino Unido. Mientras tanto, Putin podría invadir el talón de Aquiles de Occidente. La toma del corredor de Suwałki prácticamente aislaría a los países bálticos de sus aliados de la OTAN. Aquí están todos los detalles. Destruyen al enemigo y recuperan territorios ucranianos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron la aldea de Vladimirovka en la región de Donetsk y también expulsaron a los ocupantes de otras 3 localidades. Según los analistas, los militares ucranianos expulsaron a las tropas rusas de Rasinovo, Solotoye-Koltso y Novotoretskoye. El avance de las fuerzas de defensa de Ucrania en la zona de Rasinovo elimina la posibilidad de que se establezca un control directo sobre la principal ubicación de las fuerzas de defensa de Ucrania. Se trata de la carretera en la zona de Rodinskoye. Este es un éxito táctico significativo para las fuerzas de defensa de Ucrania. En cuanto a Solotoye-Koltso y Novotoretskoye, esto corresponde a la dirección de Pokrovskoye, lo que indica medidas de estabilización por parte de las fuerzas de defensa de Ucrania en esta zona. Y mientras los ocupantes sus pérdidas en el frente, en Rusia calculan las pérdidas económicas. Las Fuerzas Armadas Ucrania atacaron drones la refinería petróleo Ibsky en la región Krasnodar. También fue atacado nuevamente el oleoducto Druzhba, esta vez en Naitopovichi, en la región de Briansk.
Este objeto tiene un significado estratégico para garantizar el transporte de productos petrolíferos para el ejército de ocupación ruso. Pero el enemigo no descansa. El domingo, los terroristas rusos lanzaron un ataque combinado con misiles y drones Ucrania. Esta fue la mayor cantidad de armas usadas desde el comienzo de la invasión. Por primera vez en la guerra, el edificio del gabinete de ministros en el barrio gubernamental de Kiev resultó dañado en un ataque. También hubo llegadas a través del puente Kryukov sobre el Dnieper en la región de Poltava. Según el mayor ataque contra Ucrania demuestra la falta de voluntad ruso de poner fin a la guerra. El bombardeo del edificio gobierno ucraniano es un elemento planeado de la estrategia de Putin. La audiencia principal de estas acciones demostrativas del ejército de ocupación es, ante todo, el público estadounidense. Cabe señalar que, una vez más, los ataques tanto al complejo gubernamental como a la infraestructura logística de la parte ucraniana, además del sistema energético de la economía ucraniana, ocurren en vísperas de la reunión de Trump con los líderes europeos. Ya en la noche del lunes, el país agresor llevó a cabo un nuevo ataque masivo contra el sistema energético de Ucrania. Uno de los objetos de generación térmica en la región de Kiev fue alcanzado por el ataque. La Federación Rusa lamentablemente está aumentando la cantidad de ataques, especialmente contra los objetos energéticos en el territorio de nuestro país. Esta ya es una táctica constante de las fuerzas de ocupación rusas, ya sea al inicio o durante la temporada de calefacción. Sumergir a Ucrania en la oscuridad, tanto en sentido literal como figurado. En la lucha contra los ocupantes, Ucrania está haciendo todo lo posible, desarrollando el complejo militar industrial. El mayor fabricante ucraniano de drones construirá una fábrica de producción de drones en el Reino Unido. Se planea lanzar la producción en serie a principios del próximo año. Además del Reino Unido, existen proyectos a gran escala para la producción conjunta de drones en Dinamarca, Alemania y varios otros países europeos. Esto es una muestra de que los socios europeos comprenden la necesidad y la capacidad de defensa de Ucrania en cuanto al aumento del número de medios de ataque. En primer lugar, se trata de drones de ataque con un alcance de más de 1.500 kilómetros. En consecuencia, se está ampliando la producción de drones FPV. Mientras tanto, Putin posiblemente se está preparando para otra guerra. El dictador ruso podría intentar llevar a cabo una invasión en el talón de Aquiles de la OTAN, el corredor de Suwałki. En este momento, Rusia no ha activado este tema a la luz de los esfuerzos internacionales, principalmente por parte de Estados Unidos, para poner fin a la guerra en Ucrania. Es decir, podemos considerar esto como un elemento de presión político-militar sobre los socios europeos y sobre Estados Unidos. Es decir, la Federación Rusa propone un escenario de no injerencia en los asuntos internos, principalmente de Polonia y los países bálticos, con su posible ocupación a cambio de concesiones en la cuestión ucraniana. Y se trata de concesiones territoriales por parte de nuestro país, en primer lugar sobre el control total de las tropas de ocupación rusas en el territorio de la región de Donetsk. Recordemos, según analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, el jefe del Kremlin elabora planes a largo plazo para el rearme. Moscú intensifica la movilización de la población y la economía rusas. Eso es todo por hoy, pero muy pronto en Front News habrá nuevos materiales únicos de nuestros periodistas desde los puntos más candentes de la guerra, obtenidos para que conozcan la verdad. Con ustedes estuvo Vladimir Timoshenko. Cuídense y a sus seres queridos. Editora de subtítulos y Voikova.